Las plusvalías más grandes de la historia se consiguen cuando la persona correcta está en el lugar correcto y en el momento correcto. Amigas y amigos, la población del mundo siempre crece, pero la superficie de la Tierra no. Esto genera una ley de oferta y demanda que, como sabemos, siempre empuja a que el precio o el valor de nuestras propiedades pueda ir en aumento. Sin embargo, hay de aumentos a aumentos. Todos quisiéramos pegarle al gordo de la lotería y hacer grandes negocios, y cuando nos llega una noticia, una información de alguien que lo consiguió, lo miramos hacia arriba y pensamos que eso es algo imposible y regresamos a nuestro pequeño mundo de rutina donde solamente atendemos las propuestas comunes y corrientes. Pero sorpréndanse, porque el día de hoy les hemos preparado un análisis asombroso de las plusvalías más grandes en la historia de la humanidad, en la inteligencia de que podamos desprender de todas ellas un común denominador, una fórmula para desarrollar una estrategia, y que quien quita algún día digan qué visionario fue este amigo porque logró lo que nadie soñó jamás. ¿Qué les parece si iniciamos por una de las más desconocidas en la historia, que es justamente la de la ciudad de Nueva York? Aquí la tienen. En la parte superior podemos observar cómo era la isla de Manhattan en el año de 1609 y en la actualidad cómo se ha desarrollado. El señor Peter Minuit, representante del gobierno holandés, le compró a los indios algonquinos en aquel tiempo la isla de Manhattan, asómbrense, por 60 florines, que sería el equivalente a $25 de hoy. Adicionalmente le dio 10 pieles de castor, una carga de tela, hachas y artículos por un valor adicional actual de $72. Comparación. El día de hoy New York tiene un Producto Interno Bruto equivalente a $1,5 trillón de dólares y ha generado 345.600 millonarios, entre ellos 737 centimillonarios, es decir, con una riqueza de más de $100 millones y 59 multimillonarios. La pregunta que hoy todos nos hacemos es: si aquellos indios algonquinos hubieran soñado siquiera con conocer el valor del futuro, ¿la habrían vendido a ese precio? Ahora hablemos un poquito de Dubái, el paraíso de los bienes raíces. Una pequeña leyenda atribuible al Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, o sea, el desarrollador de Dubái. Se cuenta que en una ocasión llegó un visitante amigo de algún país que pues simpatizó con él, y el sheikh decide ofrecerle un terreno gratuito con tal de que construya un buen edificio y contribuya a ese proyecto de ciudad que ya traía. Pero, ¿qué creen? En el momento en que lo llevó al sitio donde estaba el terreno, aquel lo despreció, vio todo tan árido que le dijo: muchas gracias, yo creo que aquí no hay ningún futuro, te agradezco y te deseo mucho éxito. En ese mismo lugar donde fue rechazado el terreno, hoy se levantan estas increíbles torres Emirates, que son unas de las más lujosas y valiosas de la ciudad. El terreno ni regalado lo tomó aquel individuo. Aquí recuerdo lo que alguna vez diría mi filósofo favorito, Immanuel Kant: solamente podemos llegar a conocer aquellos objetos de los que sabemos sus principios de posibilidad de existencia. Suena complicado, pero se los voy a decir más fácil.
Lo que está fuera de nuestro paradigma, aunque nos los pongan en nuestras narices, no lo podemos ver. Y esto, en el terreno de las plusvalías, es la diferencia de la noche al día. Sigamos viendo más casos. China, antes y después de la Revolución Comunista. Bueno, la primera ocasión cuando yo llegué a Shanghái era una ciudad triste, olvidada, bueno, realmente deprimente. 20 años después, cuando regresé en compañía de un Learning Tour, me encuentro con una urbe maravillosa, llena de rascacielos, con unas plusvalías increíbles, de las cuales destaca en la ciudad de Beijing la de una vecindad que fuimos a visitar, de una familia de escasos recursos. Pero lo sorprendente es que cuando les preguntamos el valor del terreno de esa vecindad, nos dijeron que era aproximadamente de $1,500,000. No podíamos creer lo que nos decían. ¿Por qué no venden esto y se van a otro mejor sitio? La respuesta es que todo está muy caro en Beijing. La plusvalía aquí ha sido tremenda. Pero si esa familia vende la vecindad y se van a Canadá o a Europa, se pueden encontrar con unas verdaderas sorpresas de lo que su dinero les puede llegar a significar por allá. ¿Qué queremos decir? Que el desarrollo del valor de las tierras en China, aparejado con su milagro económico, dio pie a millones de historias como esta. Pero es hora de regresar a la suave patria y recordar lo que era Acapulco en el pasado y lo que es hoy en día. Ahí hubo la historia de un personaje llamado Carlos Trullet, que fue un desarrollador en los tiempos de Miguel Alemán, quien era presidente de la República, y cuyo nombre lo vemos en la costera de esa ciudad puerto maravillosa, que se llenó de hoteles, de rascacielos y de muchísimos habitantes que ahora lo han desarrollado ya a nivel internacional. Pero, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Que hubo un visionario que hoy en día sus restos descansan en esa cruz arriba del fraccionamiento Las Brisas, que todos cuando visitamos Acapulco la observamos sin saber lo que está representando. Carlos Trullet fue la persona que se preguntó si México estaba ya maduro para tener un desarrollo de clase mundial, y todos le dijeron que estaba loco, que no era posible, que eso en México nunca ocurriría. Ahora no nada más sabemos del éxito de Acapulco, sino de otros 10 más que siguieron su mismo ejemplo. Veamos uno más actual. Cancún. Comenzó en los años 70 y ahora vean a lo que ha llegado. Aquí surge otra historia del señor Bojorquez, quien fue fundador, por cierto, de la cadena de agencias de viajes más grande de nuestro país, y que ahora la laguna de Nichupté lleva el nombre de Bojorquez en honor a un empresario que tuvo la visión y que se la supo vender al entonces presidente de la República, Luis Echeverría, quien al principio se dice que desdeñó el proyecto. Sin embargo, Bojorquez llegó y le dijo: crea en mí, yo voy a apostar todo mi capital con un primer hotel para poner la muestra de lo mucho que aquí podríamos llegar a desarrollar. Bueno, hoy vemos todos los hoteles que se han establecido ahí y nunca imaginaríamos que hubo un valiente mexicano que puso la muestra y que originó que después Sheraton viniera como la primera cadena internacional, jalando a las siguientes 500. Hoy Cancún es un polo de desarrollo y se dice que ya rebasó a Hawái en número de habitaciones, pero pocos mexicanos saben que comenzó en los mismos años de Dubái y que creo que es un milagro equiparable en el terreno del gran turismo. Amigas y amigos, las propiedades en Cancún valían esto y ahora valen esto. ¿Quiénes hicieron los grandes negocios? Los visionarios, los que le apostaron al futuro. Ahora vamos a la Ciudad de México, a el milagro de bienes raíces más desconocido y asombroso, el Manhattan mexicano. Imaginémonos un tiradero de basura,
Un terreno despreciado que existía desde los tiempos de la colonia, pero que muy pocos iban por allá y que incluso durante la Revolución fue escenario de alguna batalla. Bueno, cuando la Ciudad de México se extiende, ahí se establecen unos basureros y nadie imaginaría que podrían llegar a ser algo diferente. Pero llegaron inversionistas visionarios, se dice que por ahí llegó el señor Reichmann, el señor Soros y muchos otros internacionalistas que se preguntaron si el día de mañana podría haber algo diferente ahí. La Universidad Iberoamericana se derrumbaba por un terremoto en la Ciudad de México y antes de reconstruirla, porque dejaron unos salones provisionales mientras tanto, decidieron invertir en este lugar llamado Santa Fe. Bueno, el día de hoy Santa Fe es un increíble desarrollo y vamos a ver los datos concretos. Según algunas fuentes, el metro cuadrado valía 10 pesos cuando era basurero y hoy cuesta 53,000 pesos. Más de 1,5 millones de metros cuadrados ocupan los principales corporativos. Nunca un lugar tan abandonado habría adquirido una plusvalía semejante. Regresemos ahora al mundo y qué tal hablar un poquito de Las Vegas. Inmediatamente viene a nuestra mente ese paraíso del juego, de la diversión y ciudad del pecado. Pero si yo mencionara al señor Bugsy Siegel, diríamos quién fue él. Bueno, pues un gángster mafioso que una vez recorriendo el desierto tuvo la epifanía de imaginar que eso podría llegar a transformarse. Y aunque pocos lo saben o lo aceptan, él puso las bases de lo que se convertiría en la semilla del logro de Las Vegas. Lo demás fue historia. Las inversiones empezaron a llegar a raudales, los dineros raros también. Pero la sociedad norteamericana es tan inteligente que sabe en qué momento darle la vuelta a la historia y un día decidieron que se convertiría en un lugar familiar, de manera que cambió su imagen. Los grandes hoteles de esa ciudad empezaron a presentar espectáculos como el Cirque du Soleil, los shows de Celine Dion y ahora era un lugar para ir con toda la familia. Lo que comenzó de una manera obscura y extraña se transformó en el milagro económico del desierto mucho tiempo antes de Dubái. Inclusive se dice que muchos de los desarrollos de aquella ciudad del desierto en los Emiratos Árabes se inspiraría en Las Vegas. Pero para ir cerrando nuestro tema, ¿qué les parece hablar de la máxima plusvalía para los próximos años que la tenemos en Egipto? Vean ustedes lo que era y lo que va a ser la nueva capital administrativa de ese país. Inspirado desde luego en Dubái y en Qatar, ahora Egipto, siendo un país tan poblado y de tantas posibilidades por el canal de Suez y por su ubicación estratégica, va a estrenar una capital completamente nueva. Podríamos imaginar lo que valía el terreno antes y después de la noticia. Amigas y amigos, en resumen, lo que hemos querido aquí plantear es que no veamos la tierra y el proyecto por lo que es, sino por lo que podría llegar a convertirse. Cerramos con las palabras de Aristóteles, el gran pensador allá en la antigua Grecia, que decía: la diferencia entre acto y potencia. Potencia es lo que todavía no es, pero podría llegar a ser. Acto es la potencia que hoy en día la hemos transformado por medio de nuestro poder. Cambiar la potencia al acto es el objetivo de la filosofía y es la clave de la plusvalía para lograr los grandes negocios. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, déjanos tus comentarios, danos like y acompáñanos en nuestros próximos viajes y videos.